Ya, podemos comenzar entonces, Nico. Ok, Mónica, muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Espero que se encuentren todos muy bien el día de hoy. Vamos a tener hoy el segundo módulo, ¿cierto?, de nuestro curso de prevención del síndrome de burnout y minimización de la sintomatología del estrés o los efectos del estrés. El día de hoy vamos a ver la clase sobre la gestión emocional y mientras yo les comparto mi pantalla, me gustaría que me comenten si es que tuvieron la oportunidad de ingresar a la plataforma, si pudieron revisar lo que vamos a estar conversando hoy y si hay alguna expectativa específica respecto a la clase de hoy para poder abordarlo, mientras yo les voy a compartir mi pantalla. Pasemos a la siguiente. Ya, súper. La siguiente, que es la segunda. Bien, no tenemos entonces preguntas, algo importante que quisieran que abordemos durante la clase según lo que pudieron revisar. Bien. Si me pueden indicar si ya pueden ver mi pantalla. Sí, Sí, se ve sin problema. sí. Ya, perfecto. Ok. Bien, entonces, si pudieron ingresar a la plataforma, eso sí, y poder ver lo que vamos a revisar, ¿sí? Háganme alguna señita. Sí, no hubo Ya. problema. Sí. Ya, ok. Sobre el módulo anterior, ahora que ya pudieron ingresar a la plataforma, ¿hay alguna pregunta con la que quisieran que comencemos? El anterior. Nicole, disculpa, ¿se me escucha? ¿Me Ya escuchó? están en plataforma el archivo con los grupos asignados. No sé si pudieron revisarlo, porque eso ya quedó listo la semana pasada. En caso de que tengan dudas, cómo contactarse con sus compañeros, ahí están los datos de las personas para los grupos de trabajo. Ujú. Así es. De hecho, también, gracias, Mónica, por recordarme eso. También les dejé acá la información. Si alguien no ha entrado y quisiera tenerla ahora, puede tomarle un pantallazo o una fotografía. Pero este es el documento que van a encontrar en la plataforma. Ahí aparecen los grupos y aparecen también los correos electrónicos para que puedan organizarse y poder realizar este trabajo. Voy a dar ahí unos segunditos para que puedan capturarlo. Ok, entonces, siguiendo con nuestro curso de prevención del síndrome de burnout, vamos a abordar hoy día la gestión emocional como parte medular dentro de la inteligencia emocional, que conversábamos en la clase anterior, que esta inteligencia emocional viene a ser la herramienta más poderosa que nosotros tenemos para poder prevenir la sintomatología del estrés o una posible escalada del síndrome de burnout. Entonces, en el día de hoy vamos a reconocer cuáles son los factores que inducen el estrés y el bienestar personal, tanto en el trabajo como en la vida cotidiana. Y vamos a revisar para qué sirven nuestras emociones. Vamos a revisar también el ciclo de las emociones, que eso nos va a permitir a nosotros poder entender cómo se relacionan los estímulos y la forma en que nosotros reaccionamos hacia ello. Vamos a revisar algunas emociones también, sobre todo aquellas que son más importantes en el contexto laboral, y también vamos a hablar un poquito acerca de la adaptación y la comunicación. Entonces, para comenzar, me gustaría preguntarles, ¿para qué nos sirven las emociones? ¿Para qué creen ustedes que nos sirven? Bueno, buen día. Buen Conforme a día, lo que, señor. igual lo que íbamos leyendo en el módulo, todas las emociones nos van a servir para ir creciendo, ir aprendiendo y poder, ¿cómo lo puedo decir?
regular nuestro comportamiento. Ujú, tiene una relación directa con poder regular el comportamiento que nosotros tenemos. Y de la mano de eso las decisiones, porque para comportarnos de una manera u otra, antes de ello tomamos una decisión que es muy implícita y muy rápida. Entonces también nos sirve mucho para eso. ¿Qué más Y, podemos decir acerca y en ese de la sentido, persona? Nicole, las emociones ayudan para poder adaptarnos a nuestro entorno. Así es, para Mm. adaptarnos a nuestro entorno, tanto para que nosotros podamos sentirnos a gusto en ese entorno, como para también poder relacionarnos de manera más efectiva con él, ya sea en un contexto específico, con las personas que están alrededor también. Ujú. Además que, ¿Alguno? ¿sabes? Creo que esto es muy, es como muy del ser humano, muy, muy antiguo, es muy cierto, de que imagino que a lo mejor, mejor los cavernícolas, por decirte, sentían miedo, veían un dinosaurio y sentían miedo, ¿cierto? Y eso lo decía tomar ciertas actitudes, tomar decisiones y en ese caso, no sé, proteger la vida. Entonces creo que son, que a pesar de que con toda la evolución y todos los estudios que se han hecho, yo creo que es algo muy profundo del ser humano, muy, que está muy enraizado y que lo estamos entendiendo, pero siempre hay una parte, yo creo, muy como antigua, no sé cómo explicarlo, no sé si me puede ayudar con eso. Que quizás tiene que ver con que las emociones son lo más primitivo, son, de hecho, no somos seres racionales como hemos querido creer siempre, somos seres emocionales. Entonces, cuando nos entendemos desde ahí, podemos comprender que no todo lo vamos a tener bajo control, ¿sí? Que podemos gestionarlo de la mejor manera posible, pero si nosotros vivimos creyendo que somos seres racionales, entonces pensaríamos que podemos racionalizar absolutamente todo y tener control sobre todas las cosas que pasan, pero no es así. Hay algo que antecede un poquito a eso. Y me gusta mucho lo que señala Raúl porque, de hecho, yo les añadí acá una lámina hoy que me gustaría partir por ahí para seguir el hilo conductor de lo que Raúl nos acaba de comentar. Bien, lo que vemos acá es un león persiguiendo una cebra, ¿cierto? Y esto tiene relación con una investigación que de hecho está plasmada en un libro que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? ¿Ustedes han escuchado acerca de eso? Bueno, las úlceras, los seres humanos las tenemos cuando vivimos grandes momentos de estrés. Ahí se empiezan a formar las úlceras, ¿cierto? Cuenta este libro, porque más allá de la investigación, el libro lo que hace es como una especie de metáfora, ¿cierto? Y ahí Robert Sapolsky, que es el autor, él comenta, hace como una analogía que es muy simple y efectiva para poder entender por qué nosotros los seres humanos sí nos estresamos. Entonces, esto no me acuerdo muy bien, pero dice más o menos así. Supongamos que la cebra, ¿cierto? Estaba en la selva y estaba buscando su alimento, quizás estaba bebiendo agua por ahí, estaba tranquilamente haciendo su día y de repente escucha un ruido entre los árboles, entre matorrales, ¿cierto? Y aparece este león. ¿Qué es lo más probable que hace la cebra en ese momento en que ve el león o se da cuenta que está el león ahí? Huye o corre. Ok, Siente miedo. ellos Correr. sienten el miedo, corre inmediatamente y busca un lugar donde refugiarse, ¿cierto? Cuando esta cebra encuentra ese refugio y se aleja lo suficientemente de este león, ¿qué creen ustedes que pasa con la cebra cuando se da cuenta que está a salvo, cuando ya no ve al león? Vuelve a la calma. Vuelve a la calma, así es. Si esta situación la viviese un ser humano, ¿cierto? Si yo estuviese ahí tomando mi agüita y de repente veo este tremendo león, yo voy a probablemente activar el mismo sistema para poder buscar un refugio. Voy a sudar, me va a palpitar el corazón, voy a correr, va a haber mucha adrenalina, ¿cierto? Voy a buscar un lugar donde estar segura. Pero cuando este león yo ya no lo vea, ¿qué va a pasar conmigo? A diferencia de la cebra. Sabes que yo creo que como uno como ser humano sigue procesando las cosas y a lo mejor genera estos como recuerdos condicionados y no es tan fácil volver a la calma a lo mejor como a lo mejor otra especie, como un Mm. animal que no tiene esta conciencia y esta capacidad como de aprendizaje, se podría decir. Entonces uno mantiene por más tiempo, yo creo, la sensación que otro animal.
Exactamente. Nosotros, a través de nuestra capacidad de pensar y racionalizar las cosas, sostenemos el estímulo estresor en nuestra mente. Entonces, cuando yo ya encuentro mi refugio y ese león ya no está físicamente, sigue estando en mi mente. Esa adversidad o ese estímulo desafiante sigue estando en mi mente. Y yo sigo experimentando a través de mi mente todo lo que a mí me significa estar frente a un león. Por ejemplo, si yo les pido a ustedes que hagan un ejercicio en este momento, si pudieran seguirme. Les voy a pedir que por un segundito cierren los ojos y les voy a pedir que imaginen que en su mano tienen la mitad de un limón y que imaginen que este limón lo están exprimiendo y sale el jugo de este limón y este jugo comienza a chorrear por nuestro brazo, ¿cierto? Apretamos esa mitad de limón y vemos cómo escurre ese jugo. Bien, abran los ojos. Cuéntenme qué les pasó en el cuerpo con esta visualización. Sentimos que corría, o yo por lo menos sentí que corría el juguito. Ya, tuvimos sensaciones relacionadas con lo que vimos, ¿sí? ¿A alguien le pasó, por ejemplo, que comenzó a salivar más? Por acá. Sí. Felipe, ok. Esa es la respuesta como más común que sucede con este ejercicio. Y esto finalmente evidencia que lo que pasa por nuestra mente lo experimenta nuestro cuerpo. Si yo estoy viendo leones en todas partes todo el día, yo voy a estar constantemente estresado a pesar de que no tenga el estímulo estresor enfrente. Ese es el mensaje que tiene detrás todo esto. Entonces la cebra lo que hace es que cuando encuentra el refugio puede volver a reestabilizar su sistema nervioso y puede volver a estar en calma porque ya no hay peligro. Pero nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de poder seguir con este peligro en nuestra mente. Entonces, nos llevamos al trabajo los problemas de la casa y nos llevamos a la casa los problemas del trabajo. Y lo seguimos experimentando así no estemos en el lugar, ¿sí? Eso es lo que pasa con el estrés. Entonces, de acuerdo a esto, yo diría que una de las cosas más importantes a trabajar para el síndrome, para prevenir el síndrome de burnout, es poder trabajar la relación con nuestros pensamientos, con todo nuestro mundo interno, qué estamos pensando, qué visualizaciones estamos teniendo momento a momento durante el día. Yo creo que es uno de los pilares para que podamos prevenir esto. En la medida, y de hecho lo vamos a ver en este curso, vamos a abordar algunos aspectos que están asociados al mindfulness. Nosotros vamos a poder ver distintas técnicas que nos van a ayudar a no ver este león todo el tiempo y vamos a poder tener presencia plena y de esa manera vamos a poder alivianar un poco esa carga mental que de repente sentimos que existe todo el día, ¿sí? ¿Les hace sentido esta analogía? ¿Sí? Sí, veo ahí a Carolina muy... Ya, perfecto. Ok, entonces el comentario de Raúl sirvió mucho para poder irnos directamente a eso. Pero hoy, como vamos a estar hablando acerca de la gestión emocional, es importante que podamos situarnos en para qué nos sirven estas emociones, porque muchas veces observamos la emoción como si fuese algo que me interrumpe un poco en mi día a día, como algo que irrumpe de una manera en que requiere mi atención y a veces no estoy en un contexto para poder dedicarle ese tiempo y esa atención a la emoción que estoy teniendo. Pero si yo lo significo de otra manera y yo pienso que las emociones en realidad tienen un mensaje detrás y pueden aportar a que yo tome otras decisiones para mi comportamiento, entonces puedo estar más aliado, ¿sí? Más amistado con mis emociones. Entonces, justamente como ustedes señalaban, nos van a servir para poder, por ejemplo, observar señales de alerta, ¿cierto? Ya que las emociones funcionan como señales que nos van advirtiendo muchas veces sobre circunstancias que son importantes o que pueden ser peligrosas, ¿sí? Como por ejemplo, experimentar miedo, ¿cierto? Porque eso puede ser una advertencia. Si yo, por ejemplo, estoy cocinando algo, yo no voy a poner mi mano sobre la cocina, porque eso me genera, a mí me da miedo poner la mano sobre la cocina, pero ese miedo me está ayudando a cuidarme de no quemarme, ¿sí? Entonces ahí hay una señal de alerta importante a través de la emoción. También nos ayuda mucho en la adaptación, ¿sí? Las emociones facilitan esta adaptación al entorno, que bien ustedes también lo mencionaban, creo que Raúl lo dijo, de manera social y de manera física también. Por ejemplo, la alegría puede favorecer mucho el fortalecimiento de relaciones sociales más positivas, ¿sí? Mientras que a lo mejor el miedo podría estimular un poco más la precaución y evitar algunos riesgos que son innecesarios.
También estas emociones nos van a ayudar para la toma de decisiones. ¿Sí? Van a aportarnos siempre mucha información que es valiosa sobre las prioridades personales que nosotros tenemos, sobre nuestras preferencias. Entonces van a actuar como una especie de brújula, si pudiésemos llamarle así, que es interna, ¿cierto? Que nos va a orientar en decisiones que estén más alineadas con nuestros valores, ¿sí? Nuestros valores, por lo general, siempre van guiando nuestro comportamiento. Y también nos ayuda mucho en la comunicación social, ¿cierto? Nos ayuda, nos facilita para poder expresarnos, para poder conectar en la comunicación con otros, nos ayuda en la regulación del comportamiento, que ustedes ya lo señalaron, nos ayuda también en la memoria y el aprendizaje, ¿sí? Pensemos que muchos de los recuerdos que nosotros tenemos almacenados tienen que ver con momentos en que experimentamos emociones muy intensas. Entonces, por ejemplo, hoy en día en las escuelas se dice que para que los niños aprendan hay que emocionarlos, ¿sí? No emocionarlos de esa desemocionarse que entendemos que uno le da pena a algo, no, sino que tiene que ver con que experimenten la alegría, experimenten la esperanza y a través de experimentar las emociones se va anclando mejor el aprendizaje. También nos ayuda mucho en nuestro bienestar psicológico, porque este reconocimiento, la comprensión y la gestión efectiva de nuestras emociones nos va a permitir a nosotros mantener un equilibrio emocional y mejorar también significativamente nuestra calidad de vida. Y también nos ayuda mucho en la conexión social, ¿sí? Podríamos decir acá que las emociones son fundamentales en nuestras relaciones humanas porque compartir experiencias emocionales con un otro va generando conexiones que son mucho más profundas en el día a día y esto fortalece también los vínculos afectivos. Bien, preguntas hasta acá, algo que les haya llamado la atención en relación a para qué nos sirven las emociones. Nico, yo quería hacer un comentario porque está bien, uno tiene que gestionar las emociones, pero a veces uno aprende en la experiencia que no siempre es bueno tomar decisiones cuando uno recién ha pasado por una emoción o te la tiene muy fresca. No sé si me entiendes, como por ejemplo, si uno, no sé, hay un error o un funcionario comete un error, entonces yo he aprendido que no es bueno o primero uno entrar a la calma o uno procesar la emoción, bajar nuevamente al centro antes de tomar determinaciones. Creo que tomar esas decisiones en caliente no es como el mejor consejo. Ujú. Ahora, Raúl, si tú, por ejemplo, y creo que esto nos da paso también a lo siguiente. Si tú vas cruzando la línea del tren y ves que viene el tren, no te diste cuenta y viene casi encima, surge una emoción muy intensa. ¿Te sirve en ese momento reaccionar rápidamente? Sí, no, Claro obviamente que, que sí. Yo creo que depende claro de que la sí. situación. Yo te lo digo Ajá. mejor aplicándolo un poco más en el entorno laboral. Sí, es que en el entorno laboral también nos pasan estas cosas. A veces estamos como apagando incendios, como se dice, y tenemos que reaccionar de manera rápida. ¿Qué es lo importante acá, Raúl? Que tú tienes mucha razón cuando dices que depende del contexto, pero depende también y mucho más de la capacidad de gestión emocional de la persona. Si nosotros somos una persona que constantemente ha aprendido sobre su propia inteligencia emocional, ha gestionado de manera adecuada sus emociones, voy a tener una relación más directa con mi mundo emocional y voy a poder gestionarlas de manera más rápida también. Puede ser que eso me permita, en una situación de mucho estrés, reaccionar incluso si estoy muy enojada, reaccionar de manera adaptativa con mi emoción. Si yo soy una persona que detrás de mí no traigo un trabajo muy elaborado respecto a mis emociones, sí puede convenir que yo en ciertas situaciones tome un respiro, me tome unos minutos para poder regular esa emoción primero y luego accionar, ¿sí? Tenemos ahí la manito levantada de Felipe. Hola, buenas, buen día. Buen día. Del mismo tema, ¿qué pasa? O sea, estamos hablando de cuando las emociones fluyen, ¿cierto? Que va todo bien. ¿Qué pasa cuando las personas se bloquean con las mismas emociones, ya sea con el miedo, con la alegría o con cualquier un conflicto y se bloquean? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Pasa que cuando nosotros vivimos situaciones de estrés importante, hay algo que se llama el secuestro de la amígdala o el secuestro amigdalar. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿No? Ok.
Nosotros tenemos una glándula que se le llama la amígdala, ¿sí? Que está en nuestro sistema límbico del cerebro. El sistema límbico es el sistema que está relacionado con la gestión de nuestras emociones. No es la amígdala que tenemos en la garganta que muchas veces creemos que nos referimos a esa, no, es una que está en nuestro cerebro. Esta amígdala es como un sistema de alerta que nosotros tenemos. Cuando nosotros estamos frente a una situación desafiante, muy estresante, esta amígdala podríamos, entre comillas, decir que se enciende, supongamos que es como una especie de ampolleta, que se enciende y le indica a mi sistema nervioso que hay una amenaza, ¿sí? Cuando esto sucede, por supuesto que prepara mi cuerpo para poder reaccionar. Por ejemplo, si estamos cruzando esa línea del tren, lo que hace esto es poder generar la suficiente adrenalina para yo poder salir rápidamente y poder protegerme, o como la cebra, ¿sí? Pero hay situaciones en que el estrés es de tal magnitud que esta amígdala está constantemente encendida. Y cuando está constante y frecuentemente encendida, cuesta mucho poder apagarla. Y lo que sucede en nuestro cerebro es que cuando esta amígdala está encendida, se apaga o se desconecta un poco de nuestra corteza prefrontal, que es la parte que tenemos acá adelante. Esta parte de acá adelante, que es nuestra corteza prefrontal, a nosotros nos permite tomar decisiones, nos permite comunicar, nos permite organizarnos, nos permite hacer una serie de funciones ejecutivas para poder accionar en nuestro día a día. Entonces, cuando una persona se bloquea frente a una emoción, podemos hipotetizar, ¿cierto?, que hay un gran nivel de estrés, hay una magnitud importante de ese estímulo estresor, por lo tanto se activa nuestra amígdala y cuesta mucho apagarla. Y en esa dificultad para apagarse hay una desconexión profunda también de nuestras capacidades de poder razonar, planificar, tomar decisiones, porque nuestra corteza prefrontal está desconectada un poco de nuestra amígdala mientras la amígdala está encendida. Por eso tiene sentido decir lo que decía Raúl, por ejemplo. Vamos a tomar un momento de regular nuestra emoción, porque en ese momento en que nosotros nos regulamos, lo que nos sucede a nivel biológico y bioquímico es que nuestra amígdala comienza a apagarse o comienza a regularse y permite que nuestras funciones de la corteza prefrontal vuelvan a tener el mando, el control, y podamos tomar decisiones y todo eso. ¿Alguna pregunta sobre eso, Felipe? ¿O alguien que le queda alguna duda sobre eso? ¿No? Ok. Ignacio, tienes tu manito levantada. Sí, que bueno, toda esta situación a mí me hace acordar como un poco la película Divergente, que en el fondo, cierto, personas que eligen como un camino, pero estas como de forma instintiva o natural, por decirlo así, que ante una situación uno la afrontan de distintas formas según cómo, bueno, la experiencia que uno tiene o la adaptabilidad con la emoción que uno siente en el momento. Entonces, una misma situación en distintas personas provoca distintas formas de solucionar el conflicto desde no hacer Ujú. nada o hasta, cierto, enojarse mucho y mandar toda la cresta o ponerse a llorar o triste. Y según eso, creo yo, de, bueno, uno es la experiencia que uno tiene y también cómo la gestiona la emoción del momento o la situación, cierto, que lo provoca a uno, ya sea la ira, el enojo, la tristeza o la felicidad. Así es, y en esa variabilidad que hay en la forma en que todos tenemos de reaccionar frente a nuestras emociones, es importante el autoconocimiento, que recordemos que es una de las primeras habilidades que se desarrolla la inteligencia emocional, porque es importante que yo pueda conocer frente a qué emociones tiendo a demorarme un poco más en volver a la calma, por ejemplo, o con qué emociones tiendo a desregularme más. Por lo tanto, sé que voy a requerir un trabajo más específico. Ahí voy a tener más cuidado al relacionarme con esas emociones. De ahí que el autoconocimiento es tremendamente importante. Y en relación a lo que comentaba Ignacio, eh, me hace pensar, Ignacio, también en que hoy en día estamos en un mundo donde hay muchas personas neurodivergentes. Entonces, tienen una manera de regular sus emociones de manera distinta también. Cuando hablamos de neurodivergencia, hablamos de personas del espectro del autismo, personas con déficit atencional, mal llamado déficit atencional, personas con dislexia, con dislalia, ¿cierto? Que son neurodivergencias que a veces generan mayores sensibilidades o también una disminución en la sensibilidad emocional, ¿sí? Pero hay una manera distinta de reaccionar frente a eso. Lo comento porque en todos los grupos a veces hay personas neurodivergentes. Entonces, si hay preguntas relacionadas específicamente con la cuestión emocional en cuanto a alguna neurodivergencia, es importante que lo puedan preguntar también. Yo, por ejemplo, soy una persona neurodivergente. Bien, ¿alguna otra pregunta acerca de esta parte sobre cómo nos permiten las emociones adaptarnos a nuestro entorno?
Ya, perfecto. Yo les comentaba que ahí Raúl nos volvió a dar paso a otra lámina que tengo aquí, ¿cierto? Que de hecho tengo el ejemplo con el mismo tren. Raúl fue un visionario para la clase de hoy. Bueno, esto es el ciclo de las emociones, ¿sí? Nos va a permitir a nosotros este ciclo poder entender cómo se generan las emociones y qué cosas podemos hacer al respecto. Entonces nosotros siempre tenemos un estímulo, ¿sí? Que estos estímulos están ocurriendo todo el día, 24/7, a cada rato. De repente son estímulos muy chiquitos que no alcanzamos a ser conscientes de ellos, pero todo el día somos bombardeados por estímulos. El ejemplo que está acá tiene relación con esta línea del tren, ¿cierto? Yo voy cruzando la línea del tren, me doy cuenta que este tren está súper encima, surge el estímulo, ¿sí? Viene el tren y podría a lo mejor causarme algún daño. Lo primero que sucede acá es que se activa una respuesta fisiológica, ¿sí? Probablemente relacionada con la que yo les comentaba recién. Se va a encender mi amígdala, ¿cierto? Y esto me va a permitir activar mi sistema nervioso y que mi cuerpo se encargue automáticamente de refugiarme en un lugar seguro. Entonces acá hay a lo mejor palpitación, sudoración, ¿cierto? Una respuesta que tiene que ver más bien con el cuerpo. Y eso es porque a nivel bioquímico en mi cuerpo está ocurriendo algo. Luego, lo que sucede es que yo, por ejemplo, ya crucé la línea del tren, ¿cierto? Y lo que viene es una evaluación de lo que acaba de pasar y la expresión emocional. Quizás yo me preparé fisiológicamente, corrí, busqué seguridad, estoy al otro lado de la línea, el tren ya pasó, a mí no me pasó nada, pero comienzo a pensar, oh, ¿qué hubiera pasado si este tren me hubiese pasado por encima? ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiera escuchado la bocina, no hubiera puesto atención a la señal para poder correr rápido, ¿sí? Hay una evaluación ahí que es cognitiva y seguido de eso viene una expresión emocional. Siento miedo, ¿cierto? Siento nerviosismo, quizás estoy un poco confundido, quizás también me puedo sentir alegre por haberme salvado de una situación potencialmente riesgosa, ¿cierto? Recordemos que la emoción depende de la persona, no de la situación que está ocurriendo, ¿sí? Entonces lo que ocurre después es que, por ejemplo, justo se acerca un amigo que me vio ahí y me dice, oye, ¿estás bien? Vi que saliste corriendo, ¿cierto? No, mira, me pudo haber pasado esto, pero ahora me encuentro bien. Entonces mi amigo me da un abrazo, ¿cierto? Y cruzamos juntos la calle y ahí hay una disipación y retorno. Eso quiere decir que baja la emoción, ¿cierto? La intensidad que esta tiene y retornamos a como un nivel basal, ¿sí? Donde vuelve a haber un estímulo, donde vuelve a haber una respuesta fisiológica, donde vuelve a haber una evaluación y expresión emocional y luego una disipación y retorno. Este ciclo nosotros lo vivimos infinitamente todo el día, con cosas más grandes y cosas más pequeñas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Y en relación a lo que vimos sobre la cebra también, es que este estímulo no solamente puede ser externo, este estímulo también puede ser interno. ¿A qué podría referirme yo con eso? Dile por acá. Eh, Ujú, tengo dos, o sea, me salen dos preguntas. ujú. Una, de lo mismo, el ciclo de las emociones, ¿cierto? Está bien graficado todo, pero ¿qué pasa cuando no existe una respuesta fisiológica? Que es era lo que volvía, no funciona la amígdala, ¿cierto? Y te rescata otra persona. O sea, dependes de otra persona y tu emoción no fue la que te salvó. En el momento, ahí en la disipación y retorno, vas a quedar siempre dando vuelta con lo mismo y no vas a volver a estar tu estado normal y vas a seguir, y pasa con muchas personas que empiezan a repensar y piensan y se dan vuelta en lo mismo y no solucionan su problema. Yo lo veo por el otro lado, no como con solución, sino que va a quedar siempre en estado de alerta. Y ahí hay un problema grave de las personas y el mismo estrés de la situación. Así es, ese es el tema, que quedamos constantemente en un estado de alerta, porque yo les preguntaba sobre este estímulo que puede ser externo e interno, porque un estímulo externo es todo lo que pasa alrededor, ¿sí? Pero un estímulo interno perfectamente pueden ser tus pensamientos. Entonces, si yo de repente, quizás incluso, imagínense que nos vamos de vacaciones, ¿cómo lo pasamos los primeros días de vacaciones? Todavía tenemos el trabajo instaladísimo en nuestra mente, todavía y de repente nos acordamos de algo que no dejamos hecho y sentimos que nos pasa algo caliente por el pecho y como que nos ponemos nerviosos y como que se contrae todo en nosotros y después decimos, ya, pero ok, le voy a avisar a tal persona para que lo resuelva, ¿cierto? Entonces,
Nuestro estímulo puede ser tanto interno como externo, pero cuando es interno hay que tener muchísimo cuidado con cómo nosotros estamos perpetuando ese estímulo dentro de nosotros. Porque si nosotros nos vamos a quedar pegados y dándole y rumiando sobre la situación y pensándola una y otra vez sin encontrar ninguna solución al respecto, claramente nos vamos a ir en una escalada de estrés importante. Si nosotros aprendemos a gestionar nuestras emociones, lo que hacemos es tratar de que esto no pase. Y lo que hacemos es que cuando hay una respuesta fisiológica y llegamos a una expresión emocional, aquí es donde nosotros aplicamos nuestras herramientas de inteligencia emocional y logramos la disipación y el retorno. Entonces, claro, este ciclo tiene una solución, pero una solución porque está mediada también por la inteligencia emocional, ¿cierto? Entonces, eso es lo importante que tenemos que saber también. Cuando no tenemos esta inteligencia emocional y no gestionamos bien nuestras emociones, la disipación es muy difícil y nos quedamos anclados constantemente en la situación que ocurrió y prolongamos los efectos del estrés. Nicole, creo que tienes una pregunta. Que no puedo hablar, estoy opinando en el chat, por si Ok, acaso. lo voy a revisar. Dame un Sí, segundito. Mónica, ¿estás ahí? ¿O alguien si me puede ayudar a leer lo que escribió Nicole? No lo puedo ver en este momento. yo puedo ayudar. Ya, Carolina, muchas gracias. Ya. La Nico dice, muchas veces las soluciones no pueden ser para mañana. Muchas veces tenemos que gestionar y pensar en frío. Para solucionar de manera inmediata, conocer el proceso para poder gestionar la solución. También dice, ¿a, a qué es la construcción interna de autoconocimiento? Es como estar siempre en alerta. ¿Cómo me puedes repetir la última parte? No la entendí. Sí, dice, es que dice así, a que es la construcción interna o la construcción interna de autoconocimiento es como estar siempre en alerta. Mm. Ya, estoy infiriendo cosas en mi mente, Nicole, acerca de lo que dijiste. Si puedes hablar Dice, un es poquito la bien. última pregunta que usted hizo, como la respuesta a la última pregunta que Ah, usted hizo. perfecto. Ya, perfecto. Y era la pregunta sobre, les he hecho hartas preguntas. Era como la última que respondió, creo que Ignacio, Ajá. que era como no, ya no me acuerdo en este minuto, pero era como en base a los estímulos, ¿a qué se hacía referencia? Ujú. Es que eso le he ido respondiendo en distintas oportunidades. Ya, Era eso. Por eso ya, no ahora se entiende bien, entiendo. porque son distintas preguntas que usted ha hecho. Ajá. Sí. Bueno, efectivamente, como dice Nicole, hay momentos en que tenemos que responder rápidamente. Si no podemos darnos ese espacio como de prolongar ese periodo de estar regulándonos en nuestra emoción. Ahora, a veces nosotros regulamos nuestra emoción de manera muy automática y a veces más consciente, ¿sí? Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver distintas formas de regular emociones y existen, pero infinitas maneras de regular nuestras emociones. A veces nosotros lo hacemos con una actividad más intencionada, como practicar la meditación, el yoga, ¿cierto? Hacer actividades que me permitan a mí poder regular un poco y ordenar y alivianar un poco el flujo de pensamientos que tengo. Otra situación también de repente puede ser cuando escuchamos música, ¿cierto? También eso de repente nos ayuda, por ejemplo, si andamos un poquito más down, como se dice, o con la energía más baja y escuchamos algo muy movido que nos despierte, ¿cierto? Nos entrega más energía. Eso nos ayuda también a regular esas emociones. A veces nos regulamos también con una tacita de té, una tacita de café, algo calentito, a veces mirando un paisaje, ¿sí? A veces con algún elemento en las manos que nos ayude. De repente, ¿quién se ha visto de ustedes con el lápiz que tienen a mano, ¿cierto? Y moviéndolo para allá, para acá, para allá, para acá? Inconscientemente estamos tratando de regular algo, ¿sí? Y nuestro cuerpo lo sabe antes que nuestra mente. Y por eso lo hacemos, cuando estamos moviendo constantemente el pie también. Es una forma de intentar regular algo que nos está pasando. Nuestras mascotas de repente también son una fuente de regulación importante. El compartir con las personas, reírnos con ellos también es importante. El de repente comer algo. Hay personas que también asocian mucho la alimentación a poder regular sus emociones. Ahora, que tengamos estos ejemplos acá no significa que sean todos buenos.
¿sí? Por ejemplo, si yo tuviese un exceso de ingesta alimentaria, ¿cierto? El regular mis emociones a través de eso no sería bueno, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, tomo exceso de café en las mañanas para poder subir mi estado de ánimo porque ando un poquito triste, ¿cierto? Tampoco sería muy bueno. O sea, tenemos que tratar de identificar qué cosas estamos haciendo nosotros para regular nuestras emociones y cuáles de ellas son adaptativas y cuáles no, ¿sí? Actividades como esta, por ejemplo, yo las recomiendo mucho, sirven bastante para poder regularnos. Ahora, es importante entender también que una emoción, tanto positiva como negativa, la podemos disminuir como aumentar. Nosotros cuando hablamos de gestión emocional o regulación emocional, por lo general pensamos que tenemos que regular solo nuestras emociones negativas, ¿cierto? Pero la verdad es que las emociones positivas también las podemos regular y tanto para disminuirla como para aumentarla. Por ejemplo, si yo tuve un examen hoy día y me fue excelente en mi examen, ¿sí? Me voy a sentir alegre, voy a sentir autoeficacia, voy a sentir que logré un objetivo, me voy a sentir muy bien. Si yo soy una persona que no tiende a celebrar mucho sus propios logros, lo voy a dejar solo ahí. Ah, qué bueno, me fue bien, qué bien, cumplí con mi deber, ¿sí? Si yo soy una persona que se celebra a sí mismo sus logros, ¿cierto? Y está orgulloso de lo que está consiguiendo, yo puedo prolongar eso. ¿Y lo prolongo cómo? Comentándoselo a mi círculo de amigos, oye, ¿sabéis que me fue súper bien en esto? Oye, salgamos hoy día un rato a dar una vuelta porque quiero celebrar esto que me pasó y yo prolongo esa sensación de bienestar y de alegría, ¿sí? Y nunca hablamos de esto, nunca hablamos de prolongar las sensaciones placenteras de nuestras emociones. Siempre hablamos de que cuando hay una emoción displacentera tenemos que tratar de regularla y hacer que se vaya, que se disipe lo antes posible. Pero la verdad es que también esto es importante porque finalmente, a través del contenido que nosotros le damos a nuestra mente, es que nosotros podemos experimentar más emociones positivas o más emociones negativas, ¿sí? Y obviamente que para tener un estado de bienestar o prevenir un poco la sintomatología del estrés, es conveniente poder experimentar emociones positivas, ¿sí? Entonces, ¿quién me podría dar un ejemplo de disminuir una emoción positiva? Porque por lo general siempre las queremos aumentar. ¿En qué momento yo podría necesitar disminuir una emoción positiva? Pamela, ¿estás comentando algo? O Ignacio. Sí, como por ejemplo cuando uno dice, claro, cumplí con el deber, como me fue bien en una prueba, cumplí con mi deber. Ok, y lo dejamos hasta ahí, En ¿cierto? la misma prueba, pero no en el examen, en una prueba. ¿Ya? Ya, me fue bien, pero tengo que minimizar porque eso me puede generar, digamos, la ausencia de el compromiso para lo que viene, porque tengo otras pruebas por delante. Entonces tengo Ok, que a ver, aminorar eso, tengo que ser realista y decir, ya, me fue excelente en esta, pero la otra también me tiene que ir bien. así es, muy buen ejemplo. Podríamos pensar también en una presentación, cuando estoy o presentando algo en una reunión importante o si estoy estudiando algo, una presentación más académica. Y de repente me empiezo a reír y me da por reírme y me da ese ataque de risa que tiene que ver con los nervios, con las ganas de ya tener este objetivo como logrado, ¿cierto? Pero comienzo a reírme y tengo que regular esa emoción positiva porque para el contexto no es adecuada, ¿sí? Entonces no me sirve para ese contexto porque se puede interpretar como falta de responsabilidad, compromiso, falta de formalidad, ¿cierto? Entonces ahí nosotros vemos que cuando hablamos de regular emociones no es solamente regular emociones negativas, sino que las positivas también, ¿sí? Y eso, lo más importante de saber eso es que la emoción positiva nosotros la podemos regular hacia aumentar nuestras emociones positivas, prolongarlas en el tiempo, ¿sí? Sostenerlas tanto como sostenemos una emoción negativa que queda dándonos vuelta ahí constantemente a lo largo del día. Bien, ¿cómo estamos con la hora? Bien, a ver. Mm, ok. Entonces, en la plataforma
hay una herramienta que a nosotros nos va a permitir mucho poder desarrollar o potenciar más nuestra capacidad de autoconocimiento emocional, como decía Nicole, ¿sí? Esta herramienta se le llama la rueda de las emociones, ¿sí? Y es una herramienta que es de gran ayuda para que nosotros podamos identificar cuáles son las emociones, por ejemplo, las emociones básicas primordiales, que son las que están al centro, que nos ayudan a nuestra supervivencia, y el resto de emociones que son más complejas, que por lo general están asociadas a una emoción básica y van derivando de esta, ¿sí? Entonces, en este núcleo nosotros partimos de 6 emociones bases. Tenemos ahí la ira o enojo, el disgusto, la tristeza, felicidad, sorpresa, miedo, ¿cierto? Entonces, a partir de nosotros poder identificar esta emoción más básica, nosotros podemos afinar un poquito la mirada, afinar un poquito nuestra emoción en un segundo nivel de 36 emociones que tenemos acá, ¿sí? Ustedes ven el cursor de mi mouse, ¿cierto? ¿Sí? Ya, ok. Podemos nosotros afinar un poquito la mirada, ¿cierto? O también en un tercero que está acá, ¿cierto? Que acá son 72 emociones. Entonces, cuando uno les pregunta a las personas cuántas emociones conoces o cuántas emociones existen, las personas suelen responder entre 7 a 12 emociones. Y si nosotros observamos esta rueda, hay muchísimas más que no conocemos y que no utilizamos en nuestra verbalización en el día a día, porque no estamos tan relacionados con el mundo emocional, ¿cierto? Al menos nosotros en nuestras generaciones y cuando nos educaron, no se hablaba tanto de emociones como se habla hoy en día. No hay tanta información como hoy en día acerca de nuestras emociones. Entonces, si yo, por ejemplo, siento hoy un poquito de miedo, supongamos que yo hoy tengo miedo, ¿sí? Pero no logro entender por qué siento miedo, pero no me quiero enfrentar, por ejemplo, a dar esta clase sobre el síndrome de burnout. Ok, tengo miedo. ¿Qué me pasa con este miedo? ¿Qué podría ser? Ah, lo que pasa es que me siento un poco rechazado, ¿sí? Porque no hice buen match con el grupo, con el curso que me tocó, ¿sí? Estoy dando un ejemplo como desde la perspectiva mía, como entregando el curso, ¿cierto? Entonces ya no es miedo, es que me siento un poco rechazado, ¿cierto? Un poco al margen, ok, pero ¿te sientes como perturbado o como un poquito inadecuado, no? La verdad es que me siento más como inadecuada porque creo que señalé un ejemplo que no era el mejor para la clase en la vez anterior que los vi, por ejemplo. Se fijan que yo voy afinando un poco la mirada, afinando un poquito esta alfabetización emocional que todos tenemos y que de esa manera me permite a mí reaccionar de una manera distinta, porque no es lo mismo que yo sepa que tengo un poco de miedo porque fui inadecuada en algún momento, me sentí como fuera de lugar, fuera de contexto, a decir, Lo que pasa es que tengo miedo, pero creo que tiene relación con que soy pobre de mente", por ejemplo, como aparece acá, que creo que les aparece a ustedes el cursor ahí. Nicole, mira, me gustaría compartir una experiencia personal respecto a esta rueda de emociones. Claro, uno ya más grande, adulto, como dices tú, conoce muy pocas emociones, pero hoy día a los niños se le habla mucho más de las emociones. Entonces, un día mi hijo, no sé, tenía como 7, 8 años y me dice que él estaba en el patio y de repente se fue al gimnasio, se fueron todos y él se sintió muy desolado. Entonces yo en mi percepción le digo, hijo, ¿te sentiste desolado? Pues se fue el sol porque te fuiste al gimnasio. Y me dice, no, mamá, desolado de solo, me sentí solo. Y fue como que me sentí así como, uy, qué tonta, nunca lo asocié a una emoción de él, sino a algo más gráfico, desolado sin sol. Entonces, claro, creo que es súper positivo y que hoy día por lo menos a los niños se les muestre más esta gama de emociones que son súper importantes porque en nuestra perspectiva existen las básicas prácticamente. Entonces, claro, en el momento me lo tomé con humor, pero después igual lo analicé y yo dije, uy, qué desatinado mi comentario con él, así como cero conexión con mi Qué hijo. importante, ahí nos ayuda a valorar la educación emocional que se está dando en los establecimientos. Yo también trabajo con muchos establecimientos educacionales y hoy en día el trabajo en educación emocional es potentísimo, potentísimo. Yo diría que las nuevas generaciones conocen mucho más sobre emociones que nosotros. O sea, son ellos los que nos enseñan a nosotros. Ujú. Bien. Entonces, ¿comprenden esta herramienta? ¿Cómo la pueden utilizar? ¿Para qué les puede servir? ¿Hay alguna pregunta asociada a esta rueda de las emociones? No, ya. Ok. Hay otra herramienta que les quiero dejar acá, que no está en la plataforma,
la añadí yo aquí, que tiene que ver con también ayudarnos al conocimiento emocional. Yo les recuerdo que cuando hablamos de la inteligencia emocional, vimos 5 habilidades que se van desarrollando de manera como secuenciada, ¿cierto? La primera es el autoconocimiento, por eso que quise enfatizar en las herramientas de autoconocimiento hoy para que partamos como desde la base. Y este ejercicio es como tener un calendario emocional. Pero nosotros acá registramos, ¿cierto? De acuerdo a ciertas emociones que yo quiera poner acá, voy registrando los días que emociones tuve. Probablemente a lo largo de un solo día voy a sentir varias emociones, no solo una, porque como vimos, estamos todo el día recibiendo estímulos que abren este ciclo de la emoción, ¿sí? Ahora, ¿para qué me puede servir a mí, les pregunto yo a ustedes, hacer un calendario de mis emociones? Que lo podemos ver como algo muy básico, muy una tarea muy escolar, pero ¿para qué me puede servir a mí llevar un diario de mis emociones? Para visualizar cómo estamos o cuáles son nuestras sensaciones, emociones diarias o semanales en este caso. Ujú. Así es, Sí, poder visualizar. un autoconocimiento sobre las emociones que sentimos en el trabajo, me imagino yo. También También. para detectar qué cosas nos generan ciertas emociones, que quizás qué acción o qué cosa durante el día nos genera alegría, qué nos gatilla quizá tristeza o enojo. Ujú. Así es. Nicole Bringas dice para conocernos. Ah, gracias Carolina, para conocernos claramente, para poder conocernos emocionalmente. Y fíjense qué interesante sería que, por ejemplo, yo, no sé, sintiera constantemente que soy una persona, a ver, que constantemente está muy conectada con el trabajo, que constantemente es como exitosa en su trabajo, es destacado en su trabajo y siempre siento como que esa es mi fuente de alegría. Entonces yo digo, ya, lo hago también en mi trabajo, que es algo que me importa tanto, que seguramente la emoción que yo más experimento a lo largo de los días debe ser la alegría. Pero resulta que hago este calendario y me voy dando cuenta que la emoción que más registré es la frustración, porque soy perfeccionista, porque todo lo que hago en mi trabajo lo hago desde una autocrítica excesiva hacia mí mismo, hacia mí misma. Entonces, darme cuenta que a lo mejor sí estoy consiguiendo mis objetivos laborales, pero un alto costo emocional no está siendo placentero para mí, es una información valiosísima para poder entender que eso me puede acercar a una escalada del síndrome de burnout, ¿sí? Por ejemplo. Pero Entonces también... también, perdón, no sé, como que también siento que si, por ejemplo, yo solo siento, no sé, asombro o como dices tú, algo como estrés o soledad, tristeza, no sé, como una sensación mala. O sea, no sé si mala, sino que tal vez que no me acompaña mucho en una actitud positiva o que me está como dañando mi autoestima o mi energía diaria. Yo siento que también puede ser una emoción, como decían, no me acuerdo cómo se llamaba la colega que decía ahí que su hijo le había dicho de eso, que estaba, se había sentido desolado y Ujú, ella como que después reflexionó y todo, pero ella también no tiene que latigarse y decir, pucha, que soy mala mamá ni nada, sino que, pucha, hijo, perdón, no lo entendí, pero ahora lo entiendo y te amo y qué te gustaría hacer para que tú te sientas feliz. A lo mejor decirles a ellos, oye, ¿sabes qué? Que me dejaron solo, me hubiera gustado que me llamaran, por ejemplo, que también les sirve a ellos como una referencia. Entonces yo ujú, también siento que si yo tengo un calendario, y me estoy visualizando, o ni siquiera con un calendario, pero si yo me estoy visualizando como enojona, a lo mejor estoy llorando mucho, chuta, no soy un monstruo, algo me pasó, como que me pregunto cosas y no evado, sino que me tengo que autoayudar, entonces, y entonces no solamente es como preguntarse, sino que también decir, ya, ponte tú, no sé qué me gusta, ya me gusta bailar, ya voy a ir a bailar, no sé, allá en el barrio Bellavista que todos bailan, por ejemplo, y eso me hace feliz y hay mucha gente feliz, entonces se pega la alegría. O, por ejemplo, me gusta mucho dibujar, voy a un dibujo en el jardín, no sé, como yo siento que hay como alternativas que uno puede ir como ayudándose, a lo mejor eso, como descubriendo. Y yo he sentido todo el rato en este curso que siento que la clave así como que es súper básico, pero
que hay que darse tiempo uno mismo para conectarse uno con sus emociones, con lo que siento, porque en realidad, como decir, sí existen miles de herramientas, esas herramientas solo sirven en la medida que yo me conozco. O sea, es cierto que ya si hoy día no me conozco tanto, voy a reaccionar a lo mejor más agresivamente al medio y a mí misma. Pero si me doy la oportunidad de hacer un trabajo de un mes, de 6 meses, de un año, eso va a ir cambiando. Entonces siento que todo parte por ahí. Que no es tan así como tengo estas herramientas, soluciono rápido o voy, es como algo en el tiempo. No sé, como que siento que en la medida que más me escucho, que más medito al fin del día de decir quién soy, cómo me siento, es como la mayor riqueza que uno puede como sacar. Y yo me he ido preguntando cómo le puedo explicar esto a mis compañeros, porque como que quiero mostrarle la rueda de las emociones a todos. Entonces, así como ya hoy día en la mañana les voy a pedir que me tomen la atención 5 minutos porque esto es importante. Entonces, ¿cómo les digo a ellos eso? Entonces, hay que empezar como a eso, como a ir reconociendo lo que uno siente y por qué. Ujú. Así es, así es. Esto es como, me surge, Carolina, con lo que acabas de señalar, decirles que esto es como aprender a manejar, sobre todo si es un auto mecánico, ¿cierto? Porque inicialmente uno está muy pendiente que el embriague, que el freno, que el cambio, que muchas cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Pero cuando lo aprendes se automatiza tu comportamiento cuando estás manejando. Y sabes, tu cuerpo sabe perfectamente qué tiene que hacer, cuándo tiene que pasar el cambio, no lo estás pensando constantemente, ¿sí? Esto es también así, es partir por cosas básicas como estas herramientas, es poder entendernos, conocernos emocionalmente y a partir de ahí comenzar a automatizar ciertas cosas que nos van a ayudar, por ejemplo, en lo que señalaba Raúl, en poder reaccionar de manera más adaptativa y más rápida cuando una situación amerita inmediatez, ¿sí? Respuesta inmediata. Entonces, es justamente como eso. Ahora, hay algo que también señalaste que tenía que ver con, que no tiene que ver con el sentido de lo que comentaste, sino que dijiste como la palabra de una emoción más negativa, ¿cierto? Nosotros hemos señalado acá sobre emociones positivas y emociones negativas, pero yo les quiero hacer una pregunta. Cuando nosotros hablamos de emociones negativas, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Sí, en realidad creo que está mal catalogada. Las emociones, como dice la película de las emociones también, sentir cualquier cosa siempre está bien. Eh, Tal vez si estoy sintiendo, por ejemplo, mucha tristeza todo el tiempo, mucha frustración, yo lo catalogo en mi mente prehistórica en realidad, porque todavía no asimilo 100% el lenguaje, pero en mi mente prehistórica es como la alerta de peligro, porque estoy en esa frecuencia. Voy a terminar una depresión, por ejemplo. Pero no es que sea algo malo, sino que simplemente es una emoción que es válido sentirlo, solo que cuando se repite o tengo conciencia de que hay en un tiempo que a lo mejor estoy sintiéndome de una manera muy triste o de mucha frustración o mucha rabia, me están acompañando energías que como que me alejan de mi felicidad, mejor dicho. Ujú, Eso. ujú, ¿ok? ¿Alguien más quisiera señalar algo sobre qué son las emociones negativas, como les llamamos siempre? O sea, mira, más que negativa la emoción, yo creo que tiene que ver con la reacción que a uno le produce, y eso puede llevar, por ejemplo, al malestar, a una tristeza continua, más que la connotación de la emoción en sí, creo que es el resultado, cu- cuando uno lo procesa, hay una respuesta biológica o fisiológica, y eso se mantiene en el tiempo, puede ser como negativo, sino algo así. Ujú. Tiene que ver como con, no con la emoción que siento, sino cómo reacciono frente a esa emoción. Bueno, ¿por qué les hago Yo, esta pregunta? ¿Sí? disculpa, Nicole, yo quería
hacer como una pregunta, pero al mismo tiempo acotar esto. Claro, Ujú. siempre se habla de las emociones negativas, como por ejemplo la tristeza o el enojo, quizás son emociones negativas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una emoción positiva, como se llama socialmente, que sería la alegría, te genera también conflictos? Por ejemplo, no sé, en un partido de fútbol la alegría, la euforia es tan alta que te genera también problemas. Entonces, también tendríamos que catalogarla como una especie de, no sé, emoción un poco negativa. ¿Cómo se Ujú, transforma, se ve ahí la emoción en ese caso? qué Eh, buena pregunta. ¿Y sí? Yo quería decir que las emociones no son ni negativas ni positivas, sino es la percepción que uno tiene, porque en el fondo son cómo uno se siente ante tal situación y cómo después yo la manejo. O sea, tanto en la frustración, por ejemplo, que puede derivar del fútbol, o la alegría o una tristeza, es después cómo yo gestiono esa emoción para que sea una situación negativa o positiva. O sea, en el trabajo puede ser, no sé, presenté un informe y me lo basurearon, me lo tiraron por el suelo y digo, o no sé, para la próxima quizá hay que enfocarte en esa cosa, en otra cosa. Ahí va a depender de un poco. Obviamente uno puede sentir la emoción, pero es como la gestión en el fondo para que después resolverlo de alguna forma positiva o no sé si positiva, sino con lo que uno quiere mejorar. Porque, bueno, ya todo Ujú. esto es más fácil siempre dar un ejemplo fuera del trabajo que en el trabajo mismo, porque uno lo asocia más a otros tipos de relaciones en la vida, lo que ve, películas, el trabajo es un poco más difícil. Sí, aunque igual es importante reforzar que el trabajo interno en este curso debe ser ese, estar asociándolo con situaciones que también nos están ocurriendo en la realidad, sobre todo laboral, para que de esa manera vayamos como comprendiendo cuál es nuestra propia manera de regular ese estrés. Pero sí, claramente, o sea, en relación a tu pregunta, Mónica, como decía Ignacio y como también señalaba Raúl, tiene que ver más con mi reacción frente a la emoción que con la emoción misma, ¿sí? Siempre vamos a pensar que ninguna emoción es mala, que todas las emociones son adaptativas. Pero ¿qué pasa? Que popularmente solemos asociar a que una emoción negativa es igual a mala, una mala emoción. Y cuando nosotros asociamos algo negativo con que es algo malo, solemos como suprimirlo, reprimirlo, evitarlo, hacerle el quite, ¿cierto? A algo que es malo. Pero esto tiene que ver, cuando nosotros llamamos una emoción positiva o negativa, tiene que ver más con el lenguaje científico acerca de las emociones, más que con una valencia como algo bueno o algo malo, porque son todas las emociones adaptativas, todas nos sirven. Y esto tiene que ver con que, por ejemplo, cuando nosotros estuvimos en periodo de pandemia y nosotros nos hacíamos un PCR, por ejemplo, el positivo podía ser negativo. Cuando ese resultado decía positivo, ¿señalaba que era algo bueno? ¿O cuando decía negativo, señalaba que eso era algo malo, era un resultado malo? No, ¿cierto? Era totalmente lo contrario. Cuando nos salía un resultado negativo, todos nos poníamos contentos porque no teníamos el virus, ¿cierto? Entonces era un resultado bueno para nosotros, no malo. Pero ¿qué pasa? Que en el lenguaje científico, positivo significa presencia de variable y negativo significa ausencia de variable. Entonces, una emoción positiva es aquella que está en presencia de la variable bienestar. Una emoción positiva es aquella que eleva nuestro bienestar, porque hace que el bienestar esté presente como variable. Una emoción negativa no es una emoción mala, una emoción negativa es una emoción que tiene ausencia de bienestar. Y lo que siempre tratamos de cuidar mucho, sobre todo para la minimización del estrés, es nuestro bienestar, ¿sí? Entonces, desde ya sabemos que no hay emociones malas, ¿cierto? Sino que tiene que ver con el grado de bienestar que nos proveen. Quería Y decir que Nicole Bringas, perdón, que Nicole Bringas escribió las emociones que causan un perjuicio con reacciones fisiológicas negativas, no poder salir del estado. ujú. Claro, hay repercusiones físicas negativas, pero también tiene que ver con que nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo y nuestra mente, como una forma de poder cuidarnos, porque también tiene que ver con la sobrevivencia, nos resguarda de todos los estímulos que puedan estar asociados
asociados con eso que nos ocurrió. Entonces constantemente lo tenemos en la mente, ¿cierto? Es como quedarnos anclados ahí, perpetuar el malestar a raíz de que estamos como muy anclados a esa situación, la recordamos constantemente y eso si bien nos permite poder resguardarnos, también tenemos que saber discernir cuándo ya es momento de soltar eso que nos pasa, porque no está siendo adaptativo, ¿cierto? Sí, entendí bien, Nicole Nicole, parece, no sé si fui yo, pero sí. parece que se pegó un ratito que estaba Ok, hablando. y bueno, en lo que nos mencionaba ahí del fútbol, ¿cierto? Mónica, claro, tiene que ver con que si yo voy a experimentar que me dio un golpe, tengo que seguir súper concentrado en la estrategia. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Se corta un poco. ¿Me escuchan bien? Ok. Se corta, se queda pegado. ¿Ahora me escuchan bien? ¿Ahora sí? Sí. ¿Ahora sí? Ya, perfecto. Retomando lo que consultaba Mónica en relación al fútbol, ¿cierto? Yo puedo tener una alegría muy desbordante, pero también tengo que seguir concentrado en la estrategia deportiva para poder seguir anotando goles, ¿cierto? La emoción está bien. La emoción, no hay ningún problema con la emoción. El tema es qué haces en ese momento con la emoción. Si te vas a ir a un rincón de la cancha, ¿cierto? A celebrar, a gritar y te vas a perder de lo que está pasando atrás cuando tus compañeros siguen jugando y siguen con la estrategia deportiva, probablemente no va a ser muy beneficioso quedarte en ese comportamiento, ¿cierto? Entonces tiene que ver más con la respuesta que yo tengo en relación a la emoción, más que con la misma emoción, ¿sí? Yo puedo estar muy enojada, puedo estar frustradísima con algo que ocurrió en mi trabajo, puedo estar muy molesta con algo, pero eso no significa que yo voy a tener un comportamiento desadaptativo solo porque estoy molesta con ello, ¿sí? Ok, entonces, en resumen, este ciclo de las emociones que hemos visto, ¿se escucha bien ahora? ¿Sí? Ya. Sí, Este Está perfecto. bien. ciclo de las emociones que hemos visto es fundamental para poder comprender cómo nosotros experimentamos y procesamos nuestras emociones. Como dice acá, permite una comprensión más profunda de cómo estas emociones influyen en nuestro comportamiento y nuestro bienestar emocional, ¿sí? También nos ayuda a desarrollar habilidades para regular y gestionar nuestras emociones de manera efectiva. Y también recordar que la rueda de las emociones es una herramienta que nos va a permitir a nosotros poder clasificar diferentes emociones en este espectro, ¿cierto? Y que esta herramienta es importante porque nos va a ayudar a identificar y a comprender una amplia gama de emociones. Va a potenciar lo que se llama la alfabetización emocional, ¿sí? Y esto nos va a permitir a su vez poder ser más conscientes de nuestras propias emociones y también las de los demás. Y esto facilita la comunicación emocional y el desarrollo de la inteligencia emocional. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Hay preguntas? Ok. Bueno, tenemos distintas emociones que suelen darse bastante, sobre todo en el ámbito de nuestro trabajo, ¿cierto? En el ámbito laboral. Es importante poder conocer también de qué se trata cada una de las emociones. Si bien cada uno tiene un significado específico asociado a cada emoción por nuestras experiencias de vida, que esto lo conversamos en la clase anterior, de alguna manera igual cada emoción tiene su propia definición y nos ayuda a poder comprender qué nos está pasando, ¿cierto? Por ejemplo, la ira o esta rabia que es muy intensa, ¿cierto? Implica muchos sentimientos de estar enfadados, irritados, a veces también implica un poco de agresividad cuando no sabemos gestionarla de manera adecuada. Entonces, la ira generalmente se puede activar ante situaciones que han sido percibidas por nosotros como situaciones injustas, ¿sí? Situaciones amenazantes, situaciones frustrantes. Y la manifestación de esta emoción puede ir desde una ligera incomodidad en nosotros hasta una rabia que es profunda, que es desbordante. Y también su principal objetivo en este caso es poder motivarnos a nosotros a que podamos enfrentar o solucionar aquello que lo provoca, ¿sí?
Entonces, tiene una función, tiene un mensaje, ¿cierto? Y tiene una razón de ser. Eso es lo que quiero invitarlos a que siempre observen. La emoción siempre tiene una razón de ser. Y si nosotros comprendemos esa razón de ser, vamos a tomar mejores decisiones en nuestro comportamiento. Tenemos también la frustración, que esta aparece cuando nosotros nos enfrentamos a distintos obstáculos que van impidiendo o que también pueden ir ralentizando, ¿cierto?, el logro de nuestros vamos. Y esto sucede muchísimo también en el contexto laboral. Tenemos el perdón, que el perdón es más bien como un proceso emocional, bastante complejo también a veces, que nos va a permitir a nosotros liberarnos de sentimientos negativos como por ejemplo el resentimiento. Cuando nosotros nos quedamos con el resentimiento mucho tiempo, estamos perpetuando las sensaciones que tiene esa emoción y por supuesto que no siempre va a ser placentero. Entonces es importante poder gestionar el perdón de manera más adaptativa. Y la gratitud también que consiste en un sentimiento que es de apreciación, ¿cierto? Ante situaciones, cosas o también personas que nos aportan algo positivo en nuestra vida. Esto implica, por ejemplo, centrar la atención en las cosas buenas, ¿cierto? Como tener una mente más optimista, valorar lo que nosotros poseemos y reconocer también los beneficios que a veces vamos teniendo. Y también para poder nosotros adaptarnos de manera más efectiva en un contexto laboral, tenemos, por ejemplo, la aceptación, la resiliencia y la asertividad, ¿sí? Que la aceptación es principalmente que nosotros podamos reconocer y adaptarnos a distintas situaciones tal como éstas se están presentando, ¿sí? Porque muchas veces no coinciden con nuestras expectativas o los deseos que nosotros tenemos. Pero cuando nosotros aplicamos la aceptación, esto implica enfrentar esta realidad sin resistencia, principalmente, sin resistencia o sin negación, y permitiendo responder de manera más constructiva. La aceptación tiene que ver con nuestra actitud, con cómo nosotros enfrentamos las cosas. Si yo, por ejemplo, acepto algo, simplemente lo observo y me pregunto cuáles son los mejores recursos que tengo para enfrentar esta situación que no puedo modificar, ¿sí? No, a algo lo enfrento con una actitud más de derrota, ¿sí? Como con un poco de resistencia hacia lo que está ocurriendo. Y me cuesta más encontrar una manera de utilizar mis recursos para enfrentar la situación. Cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de una emoción que nos va, o sea, una capacidad también que nos va a permitir a nosotros poder afrontar y recuperarnos también positivamente de distintas adversidades. Es como la capacidad que nosotros tenemos de aceptar esta adversidad, pero además poder levantarnos frente a esa adversidad, volver a intentarlo, no perder nuestra automotivación, que también hablábamos de automotivación en la clase anterior. Y cuando hablamos de la asertividad, tiene que ver con que es una habilidad que nosotros nos ayuda mucho a poder expresar de manera clara nuestros sentimientos, también nuestras opiniones, también nuestras necesidades y también hacerlo de una manera respetuosa. No es hacerlo de cualquier manera, sino que es hacerlo de manera respetuosa, de manera adecuada, siempre considerando los propios derechos y los derechos también de las otras personas, no siendo ni muy agresivo ni muy pasivo en la manera en que yo estoy comunicando algo. Estas tres emociones, habilidades nos permiten a nosotros poder adaptarnos de mejor manera en el entorno laboral y poder comunicarnos también de mejor forma. ¿Hay alguna otra que ustedes añadirían a esto? Ok. ¿Alguna eh, emoción que sientan constantemente en el ámbito laboral, que lo tengan como identificado, como yo constantemente siento esta emoción en el ámbito laboral? Debo entender que como que nadie ha identificado todavía muy bien cuál es la emoción que más siente en el ámbito laboral. Yo sí tengo como identificado lo que siento. Para mí Ya. es súper entretenido y para mí todos los días es un desafío. Por ejemplo, porque tengo
distintas funciones. A mí me encanta ser multifuncional. Entonces, por ejemplo, de repente me toca ver temas de recursos humanos, después me toca, por ejemplo, hacer un cheque, entonces como me tengo que poner en función cuenta corriente. Y para mí desempeñar esos roles me parece súper entretenido. Yo creo que para mí, por ejemplo, bueno, ayer para dejar todo listo para el curso me quedé hasta tarde, entonces ahí como que ya estaba cansada, pero no me hace sentir como frustración, eso. Hay todavía como una sensación de entusiasmo, quizás. Recuerden que Claro, también estas fases que vimos del síndrome de burnout nos ayudan a comprender también cuando estamos entrando como en esta escalada de emociones más displacenteras. Entonces, quizás estás en una etapa como de entusiasmo, quizás con el curso o con los objetivos que tienes esta semana, y por lo tanto te automotiva eso. Y ya cuando empieza a ser mucho más pesado para todos, ¿cierto? Es cuando ya entramos en una frustración profunda y nos cuesta un poquito salir de ahí. Ahí es cuando tenemos que tener ojo y aplicar todas nuestras herramientas de gestión emocional que las vamos a seguir revisando a lo largo del curso. pero mira, y una cosa sí, hay, ¿Alguien más quisiera compartir? no Ujú. solo agregar que también Adelante. ayer cuando estaba esperando el metro y todo y era tarde, igual, o sea, por ejemplo, yo también pensaba, si todos los días tuviera que hacer esta rutina, es agotador. Entonces, claro, a lo mejor para mí también hasta el minuto no ha sido agotador, pero si yo me viera enfrentada a un agotamiento constante, no sé cuál es mi reacción porque me lo pregunté por lo menos ayer. No, eso, que de repente a lo mejor, dependiendo de los horarios que uno tenga o de la carga, a lo mejor yo también tengo una carga amigable o suelo resolver, no sé, pero claro, yo pensaba si todos los días me toca este horario o máxima carga, resolver muchas más cosas, a lo mejor sí reaccionaría diferente porque como que tengo buen pimponeo con las cosas, no, no sé, pero eso, como que me lo pregunté ayer. Pero qué bueno en esto, Carolina, y que a todos nos sirve entender que ese diálogo interno que se da en ti, esa reflexión de qué pasaría si esta situación ocurriera constantemente, cómo lo podrías gestionar o sostener en el tiempo, ¿sería capaz? Esa reflexión interna es importantísima. Habla mucho de la capacidad reflexiva que tienes de introspección contigo misma, habla mucho también de la intención que tengo de autoconocerme, porque finalmente lo que estás haciendo es prevenir también. Porque si tu respuesta en ese momento es no, la verdad es que yo soy una persona que no podría sostener este nivel, creo que voy a ponerme más alerta entonces, de acuerdo a eso. Voy a estar más alerta a mis propias señales para poder identificar cuándo es el momento de poder generar algún pequeño cambio que me ayude a seguir sosteniéndome. Pero si yo soy una persona que nunca dialoga eso conmigo misma y le doy, y trabajo y trabajo y trabajo, y nunca me antepuse a la situación de que a lo mejor es un ritmo que no es sostenible por una persona como yo, quizás no me voy a plantear el hecho de que yo tengo que ir cuidando ese proceso y que tengo que incorporar estrategias para regular mejor mis emociones y que tengo que tratar de tener mucho cuidado con la posible sintomatología del estrés que se añade también. Entonces, ese diálogo interno, y esto es para todos, es tremendamente importante en la inteligencia emocional. Nos ayuda a prevenir, nos ayuda a anteponernos, nos ayuda a buscar las mejores formas de gestionar nuestras emociones. Bien. Hemos llegado ya al final del módulo de hoy. El siguiente módulo vamos a hablar sobre la inteligencia emocional en la empresa y no se desconecte nadie todavía porque tengo que pasar la asistencia. Mientras yo abro mi archivo de asistencia, voy a dejar de compartir acá y si tienen cualquier pregunta, por favor, vayan activando micrófono, conversándome. ¿No hay preguntas sobre la clase de hoy? Oye, Nico, no me gustaría terminar la clase sin decir que las palabras que da Carolina como que motivan. Bien, bien, Carolina, como que esa, ¿verdad? Esa es la forma, creo, es la forma. Mira, yo vengo llegando a un curso de a poco de control de gestión aplicado a tribunales y llegué con la misión, con mi motivación de decir, ya podemos aplicar lo que y aprendimos en el curso. Nosotros estamos en una capacitación, de presentar un proyecto en el pleno, me lo aprobaron
y la próxima semana empezamos una marcha blanca. Entonces creo que esa es la actitud, a pesar de los mejores sentimientos de frustración, a veces la falta de recursos, o tener que quedarse hasta más tarde, pero creo que tiene que ver con la actitud. Y así que eso quería decir, y bien Carolina, me transmite una buena energía. Bueno, y lo otro que se mejore la Nicole. Sí, sí, que se mejore, Nicole. Y sí, esa actitud que señala Raúl, la actitud siempre es una disposición. Nosotros creemos que la actitud tiene que ver con el comportamiento, con lo que vemos reflejado en el comportamiento, no tiene que ver con eso. La actitud es una disposición mental y emocional a enfrentar una situación. Desde ahí nace la actitud, no desde el comportamiento. El comportamiento ya es como el resultado, pero la actitud siempre es una disposición y eso se observa claramente en Carolina, que es bastante resiliente, optimista, ¿cierto? Con la situación que nos comenta. Bien, voy a pasar la asistencia, igual que la vez anterior, ustedes me van comentando si están presentes. Denme un segundito. Hoy es 4. Ok. Silvana Santander. Sí, acá presente. Silvana Santander. ¿Aló? ¿Me Ok, escucha? Silvana. Rosa Núñez. ¿Sí? ¿Sí, Rosa? ¿Habló Rosa? Perdón, es que no estoy viendo la pantalla de ustedes. Presente, para acá. Sí, Ok, para acá. ya. Sí. Raúl Marchán. Presente. Ah, ya. Sí. Natalia Costa. Presente. Pamela Vázquez. Presente. Pamela, la sesión anterior no estuviste, ¿cierto? No, Ya, ok. Quería confirmar que tuviera bien registrada la asistencia. ya está bien. Eh, Gracias. Ignacio Castillo. Presente. Ok. Guillermo Rojas. Presente. Daniel Caminada. Presente. José Vitrán. Presente. Felipe Villegas. Presente. Cristian Astudillo. Presente. Carolina Seguel. Presente. Marcos Fuentes. Presente. Ujú. Carlos Collao. Presente. Camila Matamala. Presente. Quería hacer presente que hoy día me conecté un poco tarde porque tuve un problema técnico. Lo anoté igual en el chat, pero Ya, Camila. Ok. disculpa. Karina Alvarado. No hay problema. Karina Alvarado. Karin ya no es del Poder Judicial. Ah, ya, por eso también la tengo ausente en la clase Sí, anterior. no está Gracias. presente en la otra Jaime Alvarado. presente. Ujú. Nicole Bringas. También presente. Presente. Creo que se quedó pegado, ¿no? Pegado. No sé si soy yo, pero no escucho. Sí, está con problema de Es, conexión. es la profe, creo. Profe. Nadie escucha, Carolina.
Se fue. Se desconectó la profe, yo creo que va a volver a conectarse, esperemos un momentito. Mónica, traté de mandarle un mensaje a la Nicole, pero me aparece acá que dice que está desconectada. Que no. Sí, muy conectada. Yo creo que esperemos, bueno, quedan 9 minutos para finalizar la sesión. Esperemos porque no sé si pasó la lista completa, no sé si alcanzó a pasar la asistencia completa, más que nada por eso, y si no, a las 10 a las 11:30 ya nos desconectamos. Mónica, tú eres de el equipo de De capacitación. capacitación. Oye, ¿qué pasa? El otro día no pude conectarme por razones de buen servicio, que aquí está un poco la escoba. Em, si Eh, falto una, no pasa nada. no, mira, la idea es que como la comisión de servicio está por todo el día, Ujú. si no logran conectarse a la sesión por temas de trabajo netamente, pero están con comisión de servicio, deberían estar en sus casas. Pero en caso que no se dé esa opción, tienen que enviarnos el correo para que quede de respaldo. Y la idea es que igual ingresen ese día a la plataforma a recorrer las lecciones, para que quede como un poco de asistencia, ya para que no se lo registren como que no estuvieron o no participaron. Y el correo principalmente es para dejar Hola. sin efecto la comisión de servicio. Ya, Mónica, muchas gracias. Espero que Entonces, no me ocurra de nuevo. Hoy día pude sin problemas y estoy en casa. si me puedes enviar el correo por la semana pasada, Mónica, sería ideal. Ya, ¿Ya? Mónica, gracias. Nicole, ¿me escuchas? sí, ahora sí. Ahí volví yo, la profe. Sí, disculpen, se cayó mi internet, pero ya estábamos, alcancé a pasar la asistencia y ya estábamos ok con la clase, así es que Si teníamos esa no se duda, perdieron nada. justamente si es que habías alcanzado a pasar la ¿Sí asistencia hay alguna duda completa. que pueda resolver ahora? Completa, está completa. Ujú. Ya, perfecto. Entonces podemos dar cierre a la sesión, a este curso. Así es, nos vemos el próximo jueves, que estén Chao, muy bien. colegas. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Muchas Adiós. gracias. Hasta Chao. luego. Chao, gracias.